Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Policía Informa, el podcast. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Soy Jessica Pérez Cámara, soy comunicadora y soy parte del equipo de comunicaciones de la Policía de Puerto Rico. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en esta época navideña, y que muy pocos conocen su labor. Se trata de la Oficina de Explosivos de la Policía de Puerto Rico. Para mí es especialmente un honor tener aquí conmigo. Primero que nada, le doy la bienvenida al superintendente Joseph González. Gracias por acompañarnos. Saludos, Jessica, y gracias por la invitación. Y para hablar del tema, tengo a dos técnicos de explosivos de la División de Explosivos, el sargento Cristian Avilés, quien dirige el área de Arecibo de Explosivos. Saludos. Correcto, bienvenido. saludos. Y también tengo conmigo al agente Víctor Vargas González, técnico de explosivos. Un placer estar aquí. Estos dos agentes tienen vasta experiencia en el tema de explosivos. Ellos nos van a hablar de varios casos, ¿verdad? De los casos, los últimos casos fatales que hubo en Puerto Rico alrededor del año 2020 y 2021, y así como el manejo correcto de lo que es la pirotecnia legal y la pirotecnia ilegal. También vamos a hablar un poco, ¿verdad? Esto es un tema muy importante en esta época. Vamos a hablar de el trabajo que hace la división de la Oficina de Explosivos de la Policía. Bueno, sí, el trabajo de la Oficina de Explosivos, a veces la ciudadanía no lo entiende, pero adicional a lo que es la pirotecnia, ¿qué hace la Oficina de Explosivos? Investigamos incendios. No es que soy bombero, no es que apago fuego, es que investigamos si es de índole criminal. Siempre llegamos a una escena de incendio. Adicional, inspeccionamos. ¿Qué inspeccionamos? Las fábricas, las personas que recargan balas para fines deportivos, universidades. Pero ¿qué se inspeccionan? 31 sustancias químicas que están en la ley de 134 de explosivos, que son las que se regulan, que pueden ocasionar explosiones, que se usan para fabricar explosivos. Eso inspeccionamos mensualmente. Adicional, las amenazas de bomba. Cuando hay una amenaza de bomba, tenemos un equipo de asistentes técnicos, aparte de este servidor Vargas y el sargento Avilés, que somos técnicos de explosivos, lo cual vamos a hacer investigaciones de amenazas de bomba y artefactos explosivos. Y también lo que ven por aquí, la pirotecnia. Y adicional a todo, somos policías como cualquier otro. Damos nuestros boletos, trabajamos por la ciudadanía y sobre todo la ayudamos. Estamos para servirle al pueblo de Puerto Rico. O sea que la división de explosivos, ¿verdad? La oficina de explosivos no trabaja solamente en esta época festiva, o esta es la temporada alta para ustedes. ¿Trabajan todo el año y todo el año hacen la misma labor? Eso es correcto. Todo el año estamos trabajando en diferentes facetas. Estamos adiestrados por el FBI, lo que somos los técnicos de explosivos, porque esto se divide en asistentes y técnicos. Los técnicos, ¿dónde nos adiestramos? La policía nos autoriza a través de nuestro superintendente a ir a unos adiestramientos. Pero ¿quién nos certifica? El FBI. El que es técnico de explosivos en Puerto Rico puede decir con orgullo que pertenece a la Academia de Técnicos de Explosivos del FBI, que actualmente es la única que está a nivel nacional por el Departamento de Justicia aprobada para certificar los casos. Que no es cualquier academia, no es que cualquiera puede llegar allí. Allí hay que pasar un protocolo, unos background check. Es complicado. Y la academia, para que tengan una idea, dura alrededor de 7 semanas en lo que es estudiando solamente fuera del país. Superintendente, háblanos un poco de la importancia del trabajo que realiza esta oficina y de tener técnicos altamente adiestrados en Puerto Rico. No, y como ya mencionó el sargento Áviles, ¿verdad? Yo de igual manera estaba bajo la misma impresión que cuando la oficina de explosivos, ¿verdad? Respondían nada más a esa amenaza de bomba, si encontraban una granada en un lugar, hacer el render safe. Pero hay mucho más que la oficina hace y una parte crítica específicamente durante este tiempo o esta época del año, ¿verdad? Dando la parte de la educación, la prevención, basado en el uso de pirotécnica, que sabemos si no la usan de la manera correcta, si es ilegal, puede tener consecuencias severas. Estamos hablando, ¿verdad?, de que hay alguna pirotecnia que es ilegal y hay otra pirotecnia que consideramos legal. ¿Podría alguno ampliarnos la diferencia entre ambas? Claro, la pirotecnia ilegal es la que se consigue mayormente en la calle. Esta pirotecnia ilegal no tiene ningún control de calidad. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces es construida de cierta manera, pero no significa que funcione de la manera que fue construida. En otras palabras, se construye
no tiene ningún control de calidad. Estas mismas baterías que tenemos aquí al frente, puede ser que cuando esta pirotecnia se encienda, empiece a vibrar y esta pirotecnia se voltee, disparando todos esos tiros que tiene, ¿verdad? Le llamamos tiros lo que tiene aquí dentro, y empiecen a ser disparados hacia las personas. Esa que usted tiene ahí en la calle, ¿cómo se llama esa cajita? Estos son baterías. Estas 3 que ve aquí son baterías, son de diferentes tiros. Esta es de 49 tiros, este es de 25 tiros. Lo que tenemos aquí es un mortero que también es ilegal. Vamos a hablar de eso ya mismo porque ocurrieron unas fatalidades utilizando este tipo de artefactos. Sí. Y referente a la pirotecnia legal, esta sí tiene un control de calidad. Se supone que sea de base terrestre y no sea explosiva. Por ende, al ser encendida, se supone que emita un crujir, una chispa, pero no sea explosiva ni aérea y se quede en una base terrestre. O sea, que no suba, esas chispas no suban más de 4 pies. Contrario a la pirotecnia ilegal, esta sí es explosiva, sumamente peligrosa, como mencioné anteriormente, no tiene ningún control de calidad y puede causar tanto una fatalidad como una pérdida de una extremidad o un ojo, la visión, la audición, utilizando este tipo de artefactos. Esas pequeñas que tiene allá arriba de la batería, ¿qué son? Estos son cherry bombs, son los famosos cherry bombs. El problema con este artificio es que así de pequeño es, pero así de potente es. Y muchos niños muchas veces pueden confundir este artificio con una bolita de estas de humo, tenerla en su mano, le detona en su mano y va a perder las extremidades, puede perder la extremidad, los dedos. Esto, como mencioné anteriormente, y va a escucharlo en toda la entrevista, no tiene ningún control de calidad. Esta mecha que tiene aquí puede ser que sea encendida y le detona inmediatamente y no le dé ni siquiera tiempo a esta persona a arrojarlo. Y lo que es la pirotecnia ilegal es de producción casera, porque esos empaques se ven llamativos y parece como una producción en masa o algo quizás bien hecho. Es una producción en masa, pero mayormente viene de países orientales, es construida en ese lugar, pero muchas veces esta pirotecnia ilegal es construida a veces hasta por niños pequeños. Por eso es que siempre decimos, no tiene ningún control de calidad, no pasa por unos controles que sea segura para el consumidor. Superintendente, ¿cómo entra esta pirotecnia ilegal a Puerto Rico? Diferentes maneras, pero como mencionaba el compañero, como sabemos, mucha de esta pirotécnica viene de China. De manera ilegal entra a Puerto Rico, puede ser a través de vagones, de furgones, normalmente. Puede ser correo, diferentes métodos. Igual manera como organizaciones criminales transportan droga. Entiendo que mucha de la pirotecnia ilegal que entra a la isla es producto de alguna confusión, porque en 47 estados de los Estados Unidos esta pirotecnia sí es permitida. Y quizás a lo mejor se cuela en algún cargamento que llega a nuestra isla y pues no pasa por los controles, ¿verdad? En los muelles. Lo que pasa es que algunos estados, no toda la pirotecnia, pero por ejemplo las baterías, son legales en algunos estados. Quizás el mortero no. Eso lo traen unos furgones, no voy a mencionar compañías, ¿verdad? Pero son compañías, pasaba mucho en una que ya no existe, de juguetes. Y esto venía en el medio. ¿Qué pasa? Lamentablemente todo el mundo sabe que el sistema de Puerto Rico en los muelles tiene un gran problema, que no es que le pasan los K9 a todos, es al azar. Y eso pues se sabe públicamente. Y eso nos evita a nosotros el control y evita pues detenerla antes de que llegue, porque sí se han detenido, pero cuando se detienen, ¿qué hace? No, vete a tu estado de origen, porque aunque no lo crean, decomisarlo, le pueden preguntar al superintendente, esto salen millones de dólares cada vez que ocupamos en las navidades, vaciar los millones de dólares que le cuesta al pueblo de Puerto Rico. Me imagino que deshacerse de eso Porque requerirá... Lo que sucede con eso es que estamos hablando de que es un material explosivo. No todo el mundo tiene la capacidad o los materiales para decomisar este tipo de artefactos. De forma por segura. Eso es que las compañías que lo decomisan son bien escasas y por ende pues, ¿verdad? Cobran una gran cantidad de dinero porque son bien escasas para hacer este tipo de trabajo. Y hablando de la pirotecnia, la legal, la que conseguimos, ¿verdad? En las tiendas, muchas veces en las grandes cadenas, ¿es segura como quiera, aunque sea legal? Bueno, es bastante segura. Como mencioné anteriormente, se supone que sea de base terrestre, no sea explosiva ni sea aérea. Pero siempre hacemos la salvedad de que cualquier tipo de pirotecnia es peligrosa. ¿Por qué? Porque emite chispas, produce gran cantidad de calor, así sea legal o ilegal, produce algún tipo de calor, lo cual es peligrosa produciendo algún tipo de quemadura. Pero aún así, hay pirotecnia comprada legalmente, que los padres mayormente, cuando la compran legalmente en cualquiera de estas tiendas,
Pero cuando van a su casa, hacen las pruebas, ¿verdad? La prueban y entonces se dan cuenta de que muchas de ellas a veces es explosiva. Vienen donde nosotros o nos llaman, mira, sucedió esto en mi casa, verifiquen esta pirotecnia, nosotros vamos, ocupamos el material pirotécnico, hacemos nuestras pruebas y entonces determinamos, ¿verdad? Si es explosiva o no. Por eso siempre hacemos la salvedad de que la ciudadanía, aunque compre la pirotecnia legal, tenga sumo cuidado al manejarla por ¿verdad? Los accidentes que han ocurrido. ¿Qué consejos, verdad, pueden enumerar a la hora de manipular este tipo de pirotecnia? Hay algo bien importante antes de entrar a esos consejos. La pirotecnia legal no es legal todo el año. Eso quería llegar. A eso quería llegar. La pirotecnia legal es legal del 15 de noviembre al 10 de enero y del 1 de junio al 31 de julio. Estas megatiendas pueden venderlo en esa fecha, pero fuera de esa fecha es ilegal como esta. Que, por ejemplo, vino un padre y las compró porque tampoco se le va a vender a menores de edad. La compañía no puede venderla. El adulto la compró 10. Pues tiene que usar esas 10 en esa fecha. Después de esa fecha, o va al cuartel más cercano a entregarla para que nos las hagan llegar a nosotros y nosotros poder decomisarla. Porque si la tiene en su casa y ocurrió un incendio, es negligencia y vamos a radicarle ¿qué? Incendio y ley de pirotecnia, porque no puede estar fuera de esa fecha. La menciono nuevamente. 15 de noviembre al 10 de enero y 1 de junio al 31 de julio. ¿Por qué? Porque en verano, ¿qué se celebra? 4 de julio. Navidad, despedida de año. Esa es la razón de por qué el Estado, en esa ley, son legales en esa fecha. Vamos a hablar un poco de las penas a las que se enfrentan, ¿verdad?, las personas por violar la ley de pirotecnia. 10 unidades o menos, por el momento, delito menos grave. 10 unidades. Okay. Si fuéramos a contabilizar esto, ¿cuántas unidades tenemos? No, aquí, por ejemplo, vamos a poner que esto es ilegal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 con aquella, ¿verdad? Pero, miren la diferencia. Esto en un paquete de 100 está sellado. Es una unidad. Es una unidad. Está fuera del paquete las 100. Son 100 unidades. ¿Se convierte en qué? Delito grave. Porque es 10 unidades o más. Y ahí la multa es menos de 5,000 hasta 3 años de cárcel. Que por eso es que cuando hacemos los operativos, especialmente inteligencia, que luego nos llaman para ir a contabilizar, ahí ya es grave. Pues es grave porque son cantidades exorbitantes. ¿Y cómo se comporta Puerto Rico en ese aspecto? O sea, ¿ustedes están todo el año haciendo operativos, incautan todo el año o principalmente en estas dos épocas altas, de julio y ahora? Aquí se incauta todo el año las oficinas de inteligencia, drogas, que son los que bregan con estas organizaciones. En los operativos que ellos van siempre consiguen pirotecnia, pues en este caso nos llaman y la llevamos a nuestro búnker, que es donde ese es el cuarto de evidencia de lo que es la pirotecnia. Y ahí entonces nosotros lo contabilizamos, mandamos un técnico de explosivos y allí la guardamos. Cuando ya el fiscal da la decomisación, se decomisa con el proceso pertinente. Porque el proceso de decomisación, que ya hablamos un momento, es bien riguroso también porque también nos regula la EPA. Ok, claro. Entonces, pues tampoco podemos dañar el ambiente. Es un proceso, por eso también es que los costos suben. O sea, que tiene que hacerlo, me imagino, de una forma extremadamente controlada. Y coordinada. Y coordinada. Y que es la palabra correcta, es la coordinación, es lo que vale aquí. La coordinación interagencial, ¿correcto? Correcto. Ok. Ustedes son ambos técnicos de explosivos. ¿Cómo ustedes llegaron a donde están? ¿Qué estudios tiene que tener una persona para ser técnico de explosivos? ¿Qué tipo de conocimiento, verdad? Aparte de que ambos son agentes de la policía. En el caso de los técnicos de explosivos, se nos requiere que tengamos ya 5 años o más en el cuerpo de la Policía de Puerto Rico. Pasamos por un proceso de investigación, nos investigan. Aún estando dentro de la policía, aún así pues nos investigan para ser técnicos de explosivos. Pasamos por un proceso de una entrevista con el director de la oficina de explosivos y con el agente del FBI, que es el EOD del FBI, que es el que nos entrevista a nosotros para él determinar si nos envía a Estados Unidos, ¿verdad?, a tomar ese tipo de adiestramiento. También pasamos por un proceso de un análisis, una entrevista con el psicólogo de la policía y también por un proceso de unas pruebas físicas que nos hacen para ver si estamos aptos para nosotros poder ejercer ese trabajo. ¿Por qué? Porque en ese trabajo de nosotros tenemos que ponernos un traje, ese traje pesa alrededor de 90 libras, tenemos que cargar una serie de herramientas como una máquina de rayos X, un panel, diferentes herramientas que utilizamos para cuando vamos a trabajar y determinar un artefacto explosivo. En resumidas cuentas, estamos cargando a veces alrededor de 150 libras para llegar a esa escena
donde tenemos que trabajar con ese artefacto, tomar unas determinaciones para entonces render safe ese artefacto. En otras palabras, entregarle esa área completamente segura de que ese explosivo no vaya a detonar. En el caso suyo, Vargas, ¿cuántos años usted lleva en la policía? Yo llevo 31 años en la policía. ¿Cuántos de ellos en explosivos? En explosivo estoy desde el 2002. Desde el 2002 llevo alrededor de 17 o 18 años en la división de explosivos, 31 años en el cuerpo de la policía. Llego a la policía primero porque mi hermano era policía y fue el que primero pues me motivó a ser policía. Entró a la Academia de la Policía en el año 94. Me graduó de la academia, ahí pasó a lo que era la división de saturación en aquel momento, que ya no existe. Luego en operaciones tácticas y de operaciones tácticas aquí a la división de explosivos hasta el día de hoy. Me imagino que tiene muchas anécdotas que contar, pero para eso ya vamos a hablar ya mismito. Y me gustaría, ¿verdad?, escuchar a usted, Áviles. En mi caso, juramenté en un julio del 2008. Para aquel tiempo era poco querido porque era gente encubierto. Trabajé en lo que era armas ilegales. Me gustaba. Estuve 5 años de agente encubierto, que son pocos los que duran tanto tiempo. Cuando yo estoy en una oficina que me quemo, que hago la academia, y yo llego a una oficina que estaba, el coronel Rodríguez, que le decían el Chaca. Yo llego y digo, estoy aquí porque ¿para dónde me van a enviar? Y me dicen, no, pues, déjame ver qué hacemos contigo, si te dejamos en San Juan. En esos momentos yo lo que pedí una sola cosa, que ya había arriesgado mi vida por mi país, que es lo que me encanta, la ciudadanía, sacar armas. Pedí que me enviaran para mi área, para lo que es Aguadilla. En esos momentos entró una llamada a la oficina de él. Y era el capitán Wilson Lebrón diciendo que iban a abrir la oficina de explosivos en el aeropuerto, que no tenían personal. Dios me puso allí. Cuando él me dice, ¿tú sabes algo de explosivo? Y yo le dije, yo no sé nada de explosivo, pero si sirve de algo, yo tengo un bachillerato en electrónica, que se lee este esquema. Trabajé en la Hewlett Packard como técnico de electrónica. Y me dijo, ¿de verdad? Sí. Pues tú eres buen candidato para ser técnico de bombas desde el saque. Sí, y no había entrado explosivo. Y para sorpresa, en aquel tiempo, nuestro director de explosivos era Cartagena, que hoy es teniente primero. Para aquel tiempo era sargento, igual que este servidor. Y él me vio y Cartagena me dice, estás gordito, yo pesaba 350 libras para aquel tiempo. Me dice, tú puedes ser técnico de explosivos porque tienes muchos años, tienes experiencia, tienes esto. Ponte a bajar de peso. Desde ese día comencé a bajar de peso en aquel momento. Estoy hablando ya era 2012, 2013. El inspector Romero. Para aquel tiempo abren unas convocatorias y vamos a una entrevista que habíamos 35. Y de los 35, yo novatito, llevaba 1 año en explosivo. Hice la entrevista buena. Y una de las preguntas que contesté me dijo, ¿qué te motiva aquí? Yo dije, estoy motivado, quiero ser técnico explosivo. Y he bajado 75 libras. Rápido, para que vieran la motivación, porque uno tiene que venderse. Esto es la verdad. Y muy bien, hice el puesto número 7 en la entrevista de los 35. ¿Qué pasa? Vamos por zona geográfica a buscar técnicos de explosivos. El aeropuerto de Aguadilla no tenía técnicos de explosivos. Pues del 7 bajé al 3. Pues el que iba para ese tiempo conmigo, hubo uno que tuvo un problema. Pues del 3 hice el 2. Y llegué así, a técnico de explosivos. Estuve 7 semanas en la academia del FBI. Y hasta el día de hoy llevo en explosivo ya 12 años. Wow, pues escuchando estas historias nos damos cuenta de que la policía de Puerto Rico puede estar profesionalizada. O sea, vemos una persona que tuvo una educación en informática y que lo utiliza para bien en la policía de Puerto Rico. O sea, ¿qué le puede decir, superintendente, a los jóvenes que están estudiando diferentes disciplinas que también se pueden unir a la policía de Puerto Rico y pueden dar sus talentos? Sí, Jessica, y hay tanta historia así mismo. Hay tantos compañeros con diferentes carreras antes de entrar a la policía, de maestros, de doctores, de todo. Yo creo que hay una... los jóvenes piensan que si para entrar a la policía tienen que estudiar justicia criminal. Correcto. Eso no es el caso. La policía está buscando para lo mejor candidato, gente que quieren servir. Ser policía es un llamado. Y el mensaje para nuestros jóvenes, ¿verdad? Si tú quieres hacer una diferencia en nuestra isla, únete a la Policía de Puerto Rico.
Aprovechando, ¿verdad?, esta línea, ¿qué mensaje ustedes tuvieran para la juventud, ¿verdad?, que está pensando lo mismo y que está escuchando sus historias? Que quizás pueden llegar a estos lugares en algún momento. Por lo menos de mi parte yo digo, no tengan miedo. No piensen en lo que la ciudadanía a veces le venden. Inclusive, hay que hablar claro, agentes retirados. No piensen en eso. Ustedes quieren ser policía, metan mano porque esto va a mejorar. ¿Sabe? No es que estamos mal, pero yo les garantizo que esto va a mejorar. Tengan fe que esto va a mejorar. Y mi hijo es mi mejor ejemplo. Está en la academia de la policía, terminando. ¿Y qué él quiere ser? Él dice, tránsito no. Él quiere ser técnico de bomba. Pero para ser técnico de bomba, ¿qué tiene que ser primero? Tiene que ser policía. Porque no porque papi está aquí va a ser técnico de bomba. Él tiene que ganárselo, él tiene que cumplirle, él tiene que estar en el área metro, él tiene que cogerle el FTO, él tiene que trabajar como policía, hacerse profesional, pasar lo que hay que pasar. Y luego, si quiere ser técnico de bomba, porque gracias a Dios bilingüe, lo tendremos aquí. Pero esto es un proceso. Y él entró por eso, él me admira y está aquí. Excelente, excelente historia para compartir. También les quería hablar, ustedes llevan todo el año impactando las escuelas públicas. Entiendo que han impactado casi el 80% de las escuelas públicas. ¿Qué ustedes hacen en las escuelas? Bien, cuando vamos a esas escuelas públicas, llevamos el mensaje, y principalmente ahora en la época de Navidad, en contra del uso de la pirotecnia. ¿Por qué? Por los peligros que ya conocemos, principalmente con los niños. Llevamos ese mensaje de que la pirotecnia es sumamente peligrosa, de que no se utilice ningún tipo de pirotecnia, que si van a utilizar pirotecnia, pues entonces que sea la pirotecnia legal, pero que aún así pues tengan las debidas precauciones cuando vayan a utilizar pirotecnia. En ese mensaje lo que queremos llevarle tanto a los estudiantes que están en esa escuela como a los maestros que están allí, de que la pirotecnia es sumamente peligrosa, de que también se comete delito al comprar pirotecnia ilegal, y que recomendamos que no se utilice ninguna de estas pirotecnias, ¿verdad? Por lo peligroso que es. Ese es el mensaje que estamos llevando, y se han impactado, le diría yo, en todos los pueblos de la isla se han llevado ese tipo de mensaje en todas esas escuelas. En todas esas escuelas se ha llevado ese tipo de mensaje. Diferentes compañeros de las áreas estamos dedicados a ese tipo de labor. Excelente. Y los niños y los jóvenes muchas veces llevan los mensajes a las casas y le dicen a los papás, papá, eso que tú compraste está incorrecto. O sea, ese es el trabajo. Correcto. Que han visto que lo logran, que han aprendido ustedes como tal. Bueno, en el caso de nosotros, los mismos, inclusive cuando estamos dando estas charlas en las escuelas, los mismos nenes, ¿verdad?, nos dicen inocentemente, nos dicen, mi papá compra de eso. Pues es deber de nosotros orientar a ese jovencito y decirle, pues si tu papá está haciendo eso, está haciendo algo ilegal, te exhortamos a que le lleves este mensaje que te estamos dando aquí, de que detenga esa práctica de estar comprando pirotecnia ilegal. O sea, que se ve que ellos, cuando nosotros llevamos este tipo de mensajes, inclusive en eso, porque también le llevamos la palabra del mensaje, pero también le mostramos unos videos, y en esos videos llevamos personas heridas para que ellos vean, porque a veces hablamos muchas cosas allí, pero cuando ven personas, fotos o videos de personas heridas, eso se le queda grabado en su mente. Sí. Así que ese mensaje es el que estamos llevando para que se le quede eso en su mente y lo lleven a su casa. Vamos a hablar un poco de estadísticas, de las estadísticas de los últimos años, ¿verdad? De heridos, y luego vamos a hablar de las fatalidades más recientes, que entiendo que ustedes tienen información y han trabajado los últimos 2 casos fatales que han ocurrido en Puerto Rico. Pero vamos a hablar un poco de las estadísticas de heridos en los pasados años. Estadísticas, si nos vamos al 2020, hubieron 4 heridos. 2021 hubieron 2 heridos. 2022, 3 heridos, 2023, 3 heridos. El año 2024, lamentablemente, hubieron 8. Ahí no subieron las estadísticas, no porque el mensaje no se haya llevado, pero lamentablemente sí subieron. Nosotros, ese día 31, lamentablemente, queremos estar con nuestra familia, pero ese día para nosotros es un plan de trabajo donde vamos a estar investigando y actuando en todo momento. Son hogares del oficio, como se dice, y estamos ahí trabajando siempre reforzando la seguridad de nuestro país. O sea que cuando hablamos, ¿verdad?, de prevención, hablamos también de que haya gente que quieren pasar la noche del 31 en su casa con sus familias y que lleguen sanos sin ninguna, ¿verdad?, circunstancia. ¿Qué mensaje tiene para la ciudadanía de este año, ¿verdad?, que estamos en plena época festiva? Hay un mensaje bien importante y quiero enseñar la propaganda. Esto, para comenzar, esto lo hizo la joven Yairalí Cruz Rolón, que es estudiante de la Escuela Especializada en Bellas Artes Miguel Ángel Julia Collazo de Calley.
que es programa de arte visuales, donde nuestra promoción, nuestra propaganda que sale ella mismo, si otros sufren, entonces no es una fiesta. Esto es bien importante. Y ustedes ven esos animalitos ahí, ¿verdad? También sufren. Y yo quiero enviarle a la ciudadanía un mensaje. Si ustedes usan pirotecnia para maltratar los animalitos, acuérdense, está la ley de pirotecnia, pero está la ley 154 también de animales, que vamos a erradicar las dos porque hay agravantes y hay atenuantes. Y así que vamos a vivir en paz y que queremos una fiesta sin peligro, sin accidentes. Queremos pasarla bien en familia y que podamos todos celebrar juntos, que no haya una fatalidad más, que no haya un herido más, porque para la oficina de explosivos, un herido es demasiado. Eso es así. Entiendo que ustedes ambos trabajaron en los últimos casos fatales en la isla. Si pueden, ¿verdad?, compartirnos un poco, Vargas, ¿cuál fue el caso que usted trabajó y cuándo fue? En el caso que se trabajó en el área de Cagua, fue para el 2021. Una persona, un joven, estaba utilizando este tipo de artificio. Esto es lo que se conoce como un mortero. Este tipo de artificio se conoce como mortero. ¿Y cómo funciona? Se deposita este tipo de artificio, se deposita dentro de este tubo y se enciende con esta mecha color verde que estamos viendo. Se deposita aquí dentro, esta mecha sale afuera, se enciende y se supone que salga disparado hacia, ¿verdad?, hacia el aire. Pero, como mencionamos anteriormente, no tiene ningún control de calidad. En el caso de ese joven, aparentemente, en vez de depositar este artificio de la manera correcta, aparentemente lo depositó de manera, ¿verdad?, invertida, y se puso el mortero en el pecho. ¿Qué pasa? Estos morteros tienen una carga de propulsión en su interior, y obviamente pues él va a buscar salir de la manera que fue construido. Pero como lo depositó de manera al revés, ¿verdad?, por decirlo así, lo deposita de manera al revés y el mortero sale disparado hacia el pecho, sale por la parte posterior del mortero, impacta el área del pecho, lo llevan inmediatamente al hospital, pero de camino al hospital este joven fallece. ¿Cuántos años tenía? Tenía alrededor de 32 años. Una persona joven. Una persona sumamente joven. ¿Y usted, Avilés? Háblenos un poco del caso de Moca. En el caso mío, para aquel tiempo yo era agente, trabajaba en Aguadilla. Y hubo un caso en el barrio Naranjo de Moca, donde una persona, inclusive conocida porque era un líder comunitario, jugaban softball juntos y todo. Esa persona era un noviembre 2, me acuerdo, porque noviembre 4 eran las elecciones en el 2020. Así que un noviembre 2 era domingo. Esa persona estaba trabajando también con mortero. ¿Para qué? Para celebrar el noviembre 4, supuestamente. Y no tenía licencia, era ilegal completamente. La persona hace lo que dice el compañero, pero lo colocó en una posición correcta. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo? ¿Qué Vargas ha dicho en toda la entrevista? Que no hay control de calidad. A veces estos tienen unos segundos de delay. Claro. Cuando él va a verificar por qué no había salido, le pega el rostro, le explota aquí en el rostro, vaya redundancia, sube y tuvo 3 fracturas craneales. En 1 hora, en el Hospital San Carlos de Moca, falleció. Y es a causa de los morteros. Este artefacto no es un juego. Miren, padres que nos están escuchando, niños, jóvenes, por favor, no utilicen ninguna pirotecnia. Porque la oficina de explosivos no quiere que se utilice ninguna, ni la legal, porque puede ocasionar incendios. Pero este tipo de mortero no lo utilicen. Este artefacto, por favor, no lo utilicen. Sáquenlo de la calle, por favor. Así es, y es bien importante también decir que no solo las mascotas, las personas con diversidad funcional, sí, las personas con algún trastorno de PTSD también son susceptibles y pueden tener algún tipo de reacción a los ruidos, y para ellos simplemente estas noches de despedida de año son un suplicio y son una condena. Así que vamos a hacer un llamado a evitar que este año hayan accidentes por pirotecnia, que hayan personas sufriendo por el ruido de la pirotecnia y sobre todo que se pierda alguna otra vida. Quiero aprovechar aquí al superintendente para que dé un mensaje también acerca de uno de los llamados más importantes que tiene la Policía de Puerto Rico en esta Navidad. Sí, Jessica, empezamos la iniciativa de No Más Balas al Aire.
una iniciativa que lleva más de 20 años en la Policía de Puerto Rico. Y el llamado es educando nuestros jóvenes, el pueblo, la comunidad como tal, para no el uso del arma de fuego o celebrar con las balas al aire, disparando al aire. Sabemos de igual manera, desde el año 2000 a 2024 hubo 93 heridos por balas y 5 muertes. La última fue en el 2011, la joven Carla Michelle. Su papá, Carlos Negrón, se ha unido a nuestra iniciativa y otras personas, y otra vez llevando el mensaje, educando y tratando de prevenir para asegurar que durante estas Navidades no ocurren una tragedia. Queremos una despedida de año segura, en armonía, en familia, y queremos a nuestros agentes seguros también y en casa disfrutando como también se merecen. Muchas gracias a todos por sintonizar este nuevo episodio de Policía Informa, el podcast. Hasta la próxima.